Josué, capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: esfuérzate y sé valiente. Amén. En los 9 versículos que hemos leído acá, el Señor le dice 3 veces a Josué: esfuérzate y sé valiente. En 3 oportunidades. Moisés, como lo dice la Escritura, ya había muerto. Y el pueblo se disponía a entrar a la tierra prometida. Iban a conquistar. Se necesitaba a un líder, a un hombre que por encima de toda adversidad, de todo obstáculo, de toda dificultad, él se pudiera esforzar
ser valiente. El Señor nos entregó un nuevo año y nos dijo que este era un año de ensanchamiento. Un año donde nos estaríamos ensanchando en todo, comenzando desde lo espiritual. Y así como ese ensanchamiento se estaría dando en lo espiritual, también se estaría reflejando en todo. En la familia, en el ministerio, en la salud, en la economía, en todo. Y hemos estado viendo cómo de a poco eso que el Señor nos prometió se ha ido cumpliendo. Pero apenas estamos comenzando, apenas estamos iniciando. El pueblo había iniciado la conquista antes de que Moisés muriera. Ya había un territorio que estaba antes de llegar al Jordán, que ya había sido conquistado. De ello habían tomado posesión la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Pero ahora se disponían a cruzar el Jordán y a entrar a la tierra de los cananeos, una tierra que era habitada por gigantes, de ciudades amuralladas, y que no sería fácil su conquista. No crea usted que el ensanchamiento que el Señor nos ha prometido será fácil. Habrá oposición. El enemigo se levantará. El enemigo tratará de detenernos. El enemigo intentará hacernos dudar, hacernos retroceder, hacernos desmayar. Pero así como el Señor le dijo a Josué, nos está diciendo a nosotros en esta mañana: esfuérzate y sé valiente. Y a esto hay que prestarle mucha atención, porque cuando el Señor le dice a Moisés, a Josué, perdón, que él se tenía que esforzar y tendría que ser valiente, él no le estaba diciendo con detalles, de manera que él sabía con anterioridad exactamente a lo que él se iba a enfrentar. Él solo sabía que vendrían unos desafíos y que para ello se debía tener firmeza. El Señor le dice que así como él había estado con Moisés, iba a estar con él. Esa era la garantía. En otras palabras, José no iba a estar solo. Dios iba a estar con Josué. Y comenzó la conquista.
Cruzaron el Jordán. Y la primera ciudad que ellos encontraron en su camino fue la ciudad de Jericó. Una ciudad que dice la Biblia que estaba amurallada y que estaba totalmente cerrada. No había entrada ni salida. El pueblo que estaba dentro de ella era un pueblo que estaba fuertemente armado. Un pueblo que estaba preparado para la guerra. Y el pueblo de Israel era un pueblo que por los años que había vivido en Egipto, los años que había estado en el desierto, la Biblia señala que como tal no era un pueblo experimentado en la guerra. Sin embargo, lo que Dios le había dicho a Josué era que él iba a estar con él. Que no tuviera temor, que no fuera a desmayar, que tuviera la confianza, que tuviera el valor, que él iba a poder conquistar. ¿Sabe lo que significa esto? Que yendo de camino hacia lo que Dios nos ha prometido, encontremos la oposición, encontremos puertas cerradas, lugares a donde sentimos que debemos acceder, territorio no solo de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, áreas donde el enemigo por muchos años ha estado operando, donde el enemigo por muchos años ha estado reinando. Y quizás tú dirás: tengo temor de enfrentarme a esto. O quizás no es solo no solo sea temor, sea falta de esfuerzo. Josué tenía dos opciones cuando tuvo a Jericó delante de él. O creía a lo que Dios le había dicho, o sencillamente, en lugar de esforzarse y ser valiente, desmayaba. Y en lugar de conquistar, se daba por vencido. No sé si estamos acá. Estamos en un momento donde para poder entrar en esos territorios que aún no hemos conquistado, te dirá: todavía hay áreas de mi vida que no he podido someter a la voluntad de Dios, donde todavía me cuesta obedecer a Dios, donde todavía me cuesta creerle a Dios, donde todavía me cuesta sujetarme al Señor, y no me siento con fuerza para hacerlo. No me siento con la valentía para enfrentarlo.
Se necesita ser fuerte y valiente para dejar el mundo, para dejar el pecado, para dejar las cosas que no son del agrado de Dios. El Señor le había dicho a Moisés que para que él pudiera tener éxito en la conquista, de él nunca se debía apartar el libro de la ley, la palabra de Dios, que debía meditar en ella de día y de noche, y que debía ser conforme a como en ella estaba escrito, porque solo de esa manera él tendría garantizado el éxito, la prosperidad en todo lo que él hiciera. Entonces yo me imagino a Josué cuando estaba frente a Jericó, viendo aquella ciudad amurallada, pero que también él tenía una orden que Dios le había dado: nunca se apartará de tu boca. Yo me imagino a Josué meditando en las escrituras, viendo lo que Dios le había prometido a su pueblo, lo que el Señor le ha prometido a su iglesia. El Señor me prometió un año de ensanchamiento, pero lo que yo estoy viendo es escasez. Lo que estoy viendo es que las puertas se me han cerrado. No tengo empleo. He intentado establecer mi propio proyecto y no me ha dado resultado. He tocado puertas por aquí y he tocado puertas por allá, pero ninguna se me ha abierto. Sin embargo, Dios me dijo que era el año del ensanchamiento, y Él me dijo que nunca se apartaría de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaría en él. Y yo, meditando en la palabra de Dios, encuentro que el Señor me dice que no desmaye en la oración. Me encuentro que el Señor me dice que no dude de las promesas de Él. Me encuentro que el Señor me dice que Él me ha entregado armas como el ayuno y la oración. Y entonces yo comienzo a usar lo que el Señor me ha dicho, para que aquello que estaba cerrado, para que aquello que yo no había podido acceder, para que aquello que yo no podía conquistar de la manera como el Señor me lo está diciendo, entonces yo lo pueda lograr. Iglesia, eso fue lo que hizo Josué. Josué se fortaleció en la palabra de Dios. Él creyó que lo que Dios había dicho era lo que finalmente se cumpliría para poder conquistar la tierra que Él le entregaba por heredad. Es imposible que, olvidando la palabra de Dios, podamos ver el cumplimiento de lo que el Señor nos ha prometido. Había una promesa de recibir la tierra como herencia, pero Josué tenía que hacer la parte de él. Había una parte que Dios no iba a poder hacer por él. Era Josué a quien le tocaba hacer aquello. En el día de ayer tuve un diálogo con un hijo de la casa, y yo le dije estas palabras. Yo le dije: yo siento que perdí esta semana que pasó. Y yo le explicaba por qué. Y realmente
Hoy hablando con el Señor, yo no le hablé solo de esta semana, le hablé de 15 días. Le dije: Señor, después de lo que vivimos en el aniversario, el ungimiento de los primeros líderes, la dirección que tú me has dado, sentí que algo en mi vida, escuche bien, dejó de obedecerte como tú quieres que yo te obedezca. Yo le dije: Señor, no hemos dejado de ver tu gloria, no hemos dejado de sentir tu presencia. Tú no has dejado de hablarnos, de ministrarnos, de moverte en medio de tu pueblo, de tu iglesia. Pero yo, le dije al Señor, yo sentí que en estos días estuve ocupado en tantas cosas que poco me ocupé de ti. Escuche esto. Yo le dije al Señor: estuve tan metido en tu casa, atendiendo asuntos de tu casa, que paradójicamente no tuve tanto tiempo para ti. Cuando yo le decía esto al Señor, el Señor me dijo: esfuérzate y sé valiente. Escuche bien, porque aquí es donde viene lo que Dios en esta mañana nos quiere enseñar. A Josué no se le dijo que del pueblo de Israel, luego de haber tenido la victoria sobre Jericó, uno del pueblo iba a cometer un pecado, como haber tomado el anatema para contaminar al pueblo. Presta la atención a esto. En este caminar con el Señor no nos muestra quién va a fallar. Muchas veces el Señor no nos dice quién se va a rebelar, quién va a desobedecer, quién va a caer, quién va a pecar. Pero cuando eso sucede, déjeme decirle que ese es un duro golpe al ánimo. Ese es un duro golpe. Porque cuando uno ama, lo que menos quiere uno es que alguien de medio del pueblo caiga, peque, retroceda. A Josué no se le dijo que un hombre llamado Acán iba a tomar de lo que era prohibido y lo iba a ocultar en su tienda, en su casa, en su carpa. Sin embargo, él lo hizo. Y cuando eso sucedió, entonces el pueblo sale a la guerra ignorando lo que este hombre había hecho. Salió a enfrentar a una ciudad llamada Ai, una ciudad muy pequeña, una ciudad que Josué consideró que no era necesario llevar a todo el ejército, que con unos 2,000 o 3,000 hombres ellos
la derrotarían. Y así como Josué pensó, envió a aquellos hombres, los cuales regresaron derrotados. Cuando Josué vio aquello que había sucedido, el hombre, dice la escritura, que desmayó. Dice la palabra que su ánimo decayó y él se postró en tierra. Yo no sé cuántos me están siguiendo. Dios no le había dicho lo que le iba a suceder. Dios no había dicho lo que iba a pasar. Lo que Dios sí le había dicho era que en todo tiempo él se debía esforzar y debía ser valiente. Pero encontramos a un hombre al que Dios le había dicho que se esforzara y fuera valiente, desmayando. Lo encontramos perdiendo las fuerzas, un poco confundido, sin entender lo que estaba pasando. No sé cuántos estamos acá. Hay momentos que en medio del pueblo alguien hace algo contrario a lo que el Señor nos ha dicho. Y sabe una cosa, a quien primeramente aquello golpea, a quien primeramente aquello afecta, es a ese hombre a quien Dios levantó y a quien entregó la comisión, a quien Dios le dio la orden, a quien Dios llamó, a quien Dios envió, a quien Dios comisionó. ¿Qué estaba haciendo Josué? Estaba decayendo. Y con él no solamente estaba decayendo el ánimo de un hombre, estaba decayendo el ánimo de un pueblo. No sé si estamos acá. Muchas veces el enemigo va a intentar enfriar a algunos de los que están acá, apagarlos, desmotivarlos, los va a hacer desmayar, los va a hacer retroceder. ¿Sabes para qué? Para que aquel que fue llamado a tener el cuidado, el guía que Dios ha levantado para llevarte a la tierra que Él te ha prometido, para introducirte al lugar de la bendición, sea el primero en desmayar. Y esto es algo que no solamente se quedaría en él, eso es algo que se transmitiría a todo el pueblo. El que nunca debió haber desmayado, el que siempre se debió haber mantenido esforzado y valiente, hubo algo que lo hizo desmayar. Cuando él se encuentra en esa situación, el Señor le hace saber lo que estaba sucediendo. El Señor le dice que había anatema, que había pecado en medio del pueblo. Estamos acá, iglesia. Préstale atención a esto, porque uno se puede doler. Cuando alguien está siendo atacado por el diablo, cuando injustamente están sucediendo cosas que no deberían suceder. Pero cuando alguien deliberadamente decide pecar, porque ¿qué era lo que había decidido hacer Acán? Había decidido pecar deliberadamente. No sé si me estoy haciendo entender. El Señor había dicho lo que no se debía hacer. Sin embargo, Acán, dice la palabra, que había tomado del botín un manto babilónico, había tomado un lingote de oro y había tomado una cantidad de plata, la cual había ocultado en su tienda, en su casa.
Hay gente que decide hacer lo malo y entre comillas aquello ha quedado oculto, porque aquello ha quedado dentro de la casa. Pero resulta que lo que quedó dentro de la casa estaba afectando ¿a qué? A todo un pueblo. Y el corazón de aquel hombre, de aquel líder, que sabía lo que Dios le había encomendado y que Dios le había prometido que estaría con él, y que lo que estaba sucediendo era algo que no debía pasar, él se encontraba desconcertado hasta que Dios le dice: hay un pecado en medio del pueblo, hay anatema. Y entonces el Señor le hace levantar para hacerle saber qué era lo que estaba sucediendo, porque no hay pecado oculto que el Señor no saque a la luz. Presta la atención a esto. Josué tuvo que levantarse. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer Josué? Comenzó a retomar lo que Dios un día le había dado. Retomó el esfuerzo y la valentía. Dios iba a sacar a la luz el pecado que había en medio del pueblo. Hubo alguien que tomó lo que no debía haber tomado, y Dios lo comenzó a mostrar hasta que llegaron a Can. Y le dice Josué: da gloria a Dios diciendo lo que has hecho. Y entonces él declara lo que había hecho en desobediencia a lo que Dios había dicho, habiendo tomado del anatema y habiéndolo ocultado en su tienda. Cuando Josué lo escuchó y lo escuchó todo el pueblo, entonces vino la sentencia. El hombre debía morir apedreado, y no solamente apedreado, debía morir calcinado, quemado. ¿Por qué razón? Porque hizo algo que no debió haber hecho. Lo que en un momento debilitó a Josué, lo que en un momento le hizo perder la valentía, lo que en un momento lo hizo desmayar, luego que Dios cortó el pecado, entonces Josué recobró la fuerza, recobró la valentía. El pecado te hace perder la fuerza, el pecado te hace perder la valentía. La gente cree que esto es un juego. Hay gente que espiritualmente se está muriendo, se está secando, se está enfriando. Claro, ¿cómo van a tener fuerzas para venir a la casa de Dios? ¿Cómo van a tener fuerza para alabar, para adorar, para exaltar el nombre del Señor? ¿Cómo van a tener la valentía para enfrentar a la enfermedad, para enfrentar a la persecución, para enfrentar la murmuración? ¿Cómo van a tener la valentía para enfrentar a los demonios? ¿Cómo van a tener la valentía para enfrentar al mundo? ¿Cómo van a tener la valentía para crucificar la carne? No la tienen, solo por una razón: por el pecado. No sé si me estoy haciendo entender. Hay pecados que no solamente debilitan tu vida, hay pecados que debilitan tu casa, hay pecados que debilitan tu familia, hay pecados que debilitan la iglesia. Algunos se preguntarán: ¿y por qué tan drástica la medida de Dios?
¿Por qué tan severa? ¿No ves cómo tenía a Josué? ¿No ves cómo desmayó el pueblo? Una ciudad pequeña, muchas veces cosas pequeñas que no debieron haber provocado tan grande tragedia, la terminan provocando. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado. Ahí era una ciudad pequeña, no era una ciudad grande, no se igualaba a Jericó, no tenía el mismo tipo de protección. Sin embargo, esa ciudad pequeña había derrotado al pueblo más poderoso que había sobre la tierra, al pueblo de Dios. La gente quiere que uno sea liviano con el pecado, que uno el pecado lo trate con delicadeza, que ya no se vea, no se muestre, no se llame como lo que es. Qué tristeza. Tenga mucho cuidado. El pecado provocó la muerte de Acán, pero no solo la de él. Provocó que a su esposa, a sus hijos y todo lo que él tenía lo apedrearan y luego lo quemaran. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Usted sabe lo que significa el que él finalmente fuera quemado? Esa es la consecuencia más grave del pecado. El fuego del infierno, las llamas del infierno, donde se termina pagando por el pecado que nunca se debió haber practicado. A Josué no se le dijo que alguien de en medio del pueblo iba a tomar del anatema y lo iba a hacer desmayar a él y iba a hacer desmayar a su pueblo. A él se le dijo: tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. En otras palabras, iglesia, me duele decírtelo, pero si tú estás fallando, si tú estás pecando, hay un llamado de Dios para este servidor. Esfuérzate y sé valiente. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, las consecuencias y salabacán de Espíritu Santo de Dios que algunos provoquen sobre ellos. No te desanimes ni te desalientes. Esfuérzate y sé valiente. Hay gente que no se quiere levantar. Hay gente que no quiere dejar el pecado. Hay gente que no quiere dejar la inmoralidad. No quiere dejar el mundo. No quiere dejar lo malo. Están provocando que Dios derrame castigo. Están provocando duras consecuencias. Estamos acá, iglesia. A Josué no se le dijo que él iba a ser engañado. Cuando la ciudad de Gabaón observó
lo que Dios había hecho con Jericó, lo que había hecho con Ahí. Dice la Escritura que ellos usaron de astucia y se disfrazaron. Estamos acá. Presta la atención. Ellos se disfrazaron, mudaron sus vestidos, se pusieron un atuendo de gente que venía de lejanas tierras. Y que llegaban donde ellos estaban con el ánimo de que ellos tuvieran misericordia de ellos, les perdonaran la vida y los dejaran estar en medio de ellos. Josué no lo supo. Al hombre le faltó discernimiento. Dios nos guarde. Muchas veces vienen personas con vestiduras que nos hacen creer que lo que nos están hablando es algo sincero, que no hay mentira en aquello, que no nos están engañando. Y uno le cree, como le creyó Josué. Cuando se disponía el pueblo de Israel a conquistar la ciudad de Gabaón, entonces ellos quitaron aquel ropaje, aquel atuendo, aquel vestido, y revelaron su verdadera identidad, quiénes eran ellos. Cuando Josué vio que había celebrado un pacto, una alianza, algo que Dios le había dicho que no debía hacer con los moradores de aquella tierra, entonces el hombre el hombre no fue grato. El hombre desmayó. Ya no podía hacer nada. Pero de Dios nadie se puede burlar. Y aunque tú engañes al siervo, al instrumento, al Hijo de Dios, de las consecuencias que vendrán sobre tu vida, de esa no te escapas. Entonces vino de Dios lo que pasaría con los gabanitas por haberse fingido otros y haber engañado a Josué. El Señor determinó que ellos serían sus servidores, que ellos vivirían en medio del pueblo, pero serían como un tipo de esclavo para ellos. No sé si me estoy haciendo entender. Hay gente que aún dentro de la iglesia, aún dentro del ministerio, aún dentro del cuerpo de Cristo, por andar con mentiras y con engaño, duele decirlo, no disfrutan la bendición que el Padre tiene para los hijos. Todo el tiempo están en miseria, todo tiempo están en escasez.
Todo tiempo están en enfermedad, en dificultad. Nunca salen de la adversidad. ¿Y por qué? Porque han usado de mentira y de engaño. Porque no han hablado con la verdad. A Josué le dolió cuando se sintió engañado, pero él se acordó que tenía que esforzarse y tenía que ser valiente. Dios le había dicho que estaría con él, y así como Dios se lo dijo, así lo cumplió. Dios se encargó de colocar en su lugar a aquellos que lo habían engañado. Duele sentirse engañado, y eso tiende a bajar el ánimo. Eso tiende a desmotivar. Eso tiende a tener un efecto negativo. El Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Josué se levantó. Cinco reyes de los amorreos se levantaron contra Gabaón. Claro, ya ellos tenían a un pueblo que estaba de su lado, que era su aliado, el pueblo de Israel, los hijos de Dios. Usted sabe lo que suele suceder con esa gente. Esa gente, una vez tú has adquirido una responsabilidad con ellos, tú te conviertes en el ayudador, en el instrumento que los va a librar de sus problemas, de sus dificultades, de su adversidad. Cuando ellos vieron que 5 reyes venían contra ellos, inmediatamente enviaron a decir a Josué. Y Josué tuvo que salir a la guerra contra ellos. Y comenzó la batalla. Y era tal la batalla que se libraba que el día declinaba. Estaba que oscurecía. Y Josué tuvo que hacer una oración, la famosa oración de Josué, la que conocemos cuando Josué dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice la escritura que el sol se detuvo. Después hablamos de eso. Hoy lo vamos a hablar como está escrito en la Biblia. Dice la escritura que el sol se paró en el centro de la tierra, ubicado exactamente sobre el lugar donde se encontraban ellos. Y allí derrotó Josué aquellos ejércitos que habían venido contra la ciudad de Gabaón. Y los 5 reyes que habían salido contra Gabaón, dice la escritura que se habían encerrado en una cueva. Y hasta allá llegó Josué y ordenó que la cueva fuera, la entrada de la cueva fuera tapada con un montón de enormes piedras. Así murieron aquellos reyes. Pero
Pero ¿cómo terminaron los gabonitas? Terminaron siendo tributarios de los hijos de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí. De Dios no se burla nadie. A Dios no lo engaña a nadie. El que cree que se puede burlar de Dios se está engañando a sí mismo. ¿Usted por qué cree que el Señor le dijo a Josué que se tenía que esforzar y tenía que ser valiente? ¿Por qué lo cree? Es que muchos creen que la vida en el Señor es una vida fácil. No, no es una vida fácil. Es una vida de esforzarse y de ser valiente. Hay una cita muy conocida, así como los versículos que leímos, que está en el capítulo 24 de Josué, el versículo 15. Dice la palabra: y si mal os parece servir a Jehová, escuche bien, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a quién. Presta la atención. El Señor le había dicho a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando comenzó la conquista, se cree que Josué tenía un aproximado de unos 80 años, 70 más o menos, estaba allí, entre los 70. Pero cuando ya estamos acá en este punto, estamos hablando que Josué estaba en un estimativo de 110 a 120 años. Se cree que habían pasado unos 40 años en los que él había estado conquistando la tierra. Pero en esos 40 años, yo me imagino que Josué, habían días que no se quería levantar, pero finalmente se terminaba ¿qué? Levantando. Habían días que de pronto no quería meditar en el libro de la ley, en las escrituras, pero terminaba meditando. Habían días que de pronto él no quería orar, pero terminaba orando. En otras palabras, Josué llegó a donde llegó porque durante todo ese tiempo él se estuvo ¿qué? Se estuvo esforzando. No crea usted que era que Josué la tenía fácil, como muchos de los que estamos acá. La tenemos más fácil que Josué. Sin embargo, tenemos todas las excusas para quedar bien delante de los hombres, porque delante de Dios.
Josué le tocó enfrentar gigantes, hombres experimentados en la guerra, ciudades amuralladas. Pero frente a aquello, él tuvo que ser como, tuvo que ser valiente. Él tuvo que dejar el miedo, el temor a un lado para poder conquistar. Porque si no lo hubiese hecho, nunca lo hubiese logrado. Entonces muchos toman este versículo y sin venir a la casa de Dios y sin orar y sin someterse a la autoridad establecida por el Señor, dicen: yo y mi casa serviremos a Jehová. No, Josué lo estaba diciendo, porque así como a él le tocaba salir a la guerra, así como a él le tocaba meditar la palabra, a él también le tocó sentarse con su esposa y con sus hijos y decirle: vengan, vamos a orar, vengan, vamos a meditar la palabra de Dios. También le tocó: vamos para el culto. A Josué le tocó también esforzarse y ser valiente para que su familia no se perdiera, para que su familia no tomara un camino equivocado, para que no sirviera a los dioses paganos que habitaban en aquella tierra. ¿Usted qué cree? Que para que su esposo o su esposa, sus hijos, puedan servir a Dios, a usted no le toca esforzarse y ser valiente. Y una de las formas con la que con mayor autoridad usted le puede predicar a ese ser amado es con su testimonio. Déjese de estar brincando de aquí para allá y de allá para acá. Eso no es de Dios. Sométase a la autoridad. Viva la vida que a Dios le agrada, como Él manda en su palabra. Josué le estaba diciendo al pueblo: escojan a quién le quieren servir. Sí, llega un momento donde uno como líder tiene que hacer como hizo Josué, donde uno tiene que decirle a la persona: bueno, decide lo que tú quieres hacer. Sí, porque Dios en su misericordia les introdujo a la tierra que les había prometido. Hemos entrado al año del ensanchamiento, pero toca esforzarnos, toca ser valientes. Si no hacemos lo que Dios nos está diciendo, no vamos a ver lo que vio Josué. Acán pudo llegar a donde llegó Josué. No llegó. ¿Por qué no llegó? Porque decidió pecar. Y por haber decidido pecar, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo cortó. No llegó. Yo me imagino a Acán echándole las culpas a Josué. Sí, porque así hay gente
buena para echarle la culpa a los demás. Le echan la culpa a los demás. Porque les cuesta reconocer que la culpa únicamente es de ellos. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, ahí la palabra violento es la palabra valiente, y los valientes lo arrebatan. Es así, iglesia. Si en época que no ha habido invierno, para que vayan sacando sus conclusiones, en una época como esta, muchos se han estado quedando, espera que comiencen a caer los serenos. Cuando ni siquiera esté lloviendo, cuando apenas el cielo se esté nublando, cuando medio relampaguee o medio truene. ¿Usted qué cree? ¿Que a Dios lo podemos engañar? No. Dios le dijo a Josué que él iba a estar con él como había estado con Moisés. Pero ¿sabes una cosa, Josué? A ti te va a tocar esforzarte y ser valiente. Yo te voy a abrir la puerta de empleo. Sí. Yo voy a hacer que la enfermedad se vaya. Sí. Yo te voy a proveer para los gastos. Yo te voy a dar la casa. Todo. Así. Para que usted lo aplique. Aun cuando todo eso suceda, déjame decirte que siempre habrá la necesidad de esforzarse y de ser valiente. Un día alguien me dijo, y lo digo con amor, que a nosotros se nos hacía fácil venir a la casa de Dios porque teníamos vehículo. Yo le dije, no sabes ni cuántas veces el enemigo me ha dicho, no te levantes. Y me he tenido que, ¿qué? Que esforzar. Todo es esfuerzo. Yo conocí gente que vive como vive Franklin, al lado de la casa del Señor. Y no llegaban, o llegaban tarde. Gloria a Dios por mi hijo que está allí, puntual. ¿Y por qué no llegaban? Porque no se esforzaban. No tenían que pagar un transporte. No tenían que madrugar quizás más. Y si no era de madrugada, porque el servicio era en la mañana, en la noche, tendrían más tiempo, más disponibilidad. La vida cristiana es de esfuerzo para el que tiene esposo o no lo tiene. Para la que tiene. La vida cristiana es de esfuerzo para el que tiene esposa o no la tiene. La vida cristiana es de esfuerzo para el que tiene niño pequeño y para el que no lo tiene. La vida cristiana es de esfuerzo para el que tiene casa y para el que no la tiene. La vida cristiana es de esfuerzo para el que tiene empleo y para el que no lo tiene. La vida cristiana es de esfuerzo para todo el que decide caminar con el Señor.
días el enemigo tratará de detenerte. Y a ti te tocará esforzarte. En el día de ayer, una en la madrugada y otra en la mañana. Mi suegro está en la clínica. Lo llevaron ayer. Y está hospitalizado. La madrugada sonó el teléfono de la pastora. Ustedes se pueden imaginar. Ella toma el teléfono y era una cuñada. Mire el grado de responsabilidad que hemos asumido, llamándole porque una hermana de ella se la llevaron de urgencia y era tan grave, o es tan grave, tan delicado su estado de salud, que habían decidido entubarla. A esa hora, mi esposa, escuchando, pero también aconsejando y orando, librando batallas. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué nos toca fácil? Ayer batallando y hemos seguido haciéndolo por mi suegro. Ahora por esta persona, que es una persona también muy estimada por nosotros. Se necesita ser valiente. Este camino no es para los pusilánimes. El Señor le dijo a Moisés quiénes debían ir y quiénes no debían ir a la guerra. Unos de los que no debían ir eran los pusilánimes, porque dijo el Señor: cuando estén en la guerra y vean al ejército enemigo, ellos se atemorizarán y harán que el corazón de todo el pueblo desmaye. Por eso yo muchas cosas acá no se las cuento al pueblo cuando las hemos estado viviendo. Se las cuento a manera de testimonio cuando ya el Señor nos ha dado la victoria. Porque muchos no tienen la capacidad de asumir con valentía el desafío que nos ha tocado enfrentar. Iglesia, este camino no es para cobardes. Este camino es para valientes. El Señor dijo que aquel que colocando su mano en el arado, mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Nosotros aquí hemos sabido a qué hora hemos llegado, pero no sabemos a qué hora vamos a salir. Hemos pasado días y noches enteras y muchos no se dan por enterados. Y algunos vienen 25 minutos, 40 y vienen con una carrera. En su casa no oran, no ayunan, no vigilan, no meditan la palabra. A mí me gusta hacerlo desde aquí, desde la casa del Señor. Pero no necesariamente, si yo no puedo venir hasta acá, yo me cohíbo de hacerlo. No.
Yo soy consciente de la necesidad que tengo de Dios. Y hay veces que mi carne no quisiera que yo ayunara, pero yo digo, voy a ayunar. Y aunque mi esposa me pregunte qué vas a desayunar, ya hay una decisión en mi corazón. La vida cristiana es de esfuerzo y se vive con conciencia. Yo le dije al Señor, y con esto termino, esta madrugada le dije, Señor, sentí que perdí estas 2 semanas. Y de pronto algunos me dirán, pastor, yo lo vi. Usted estuvo casi todo ese tiempo acá en la casa de Dios y estuvo haciendo muchas cosas, sí. Pero tengo que decirte, poco tiempo estuve a solas con Él. Estuve tan ocupado atendiendo tantas cosas acá que poco tiempo le dediqué a Él. Y sentí que perdí estas 2 semanas. Cuando se lo dije, Él me dijo, esfuérzate y sé valiente. Y entonces entendí que jamás tendré excusa para Dios. Que haga lo que esté haciendo, siempre Él me demandará. Siempre me tendré que esforzar y siempre tendré que ser valiente. Es la única manera para poder